Muy buenos días. En breves minutos estaremos iniciando con esta conferencia de prensa denominada Segundo Informe de Proyecciones Macroeconómicos del 2024 y Estado Actual del Gasto Social en Costa Rica, que está a cargo del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional. Así que les esperamos en 5 minutos con esta conferencia de prensa a la Universidad Nacional. Les esperamos.
Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa en que se presentará el segundo informe de proyecciones macroeconómicas 2024 y el estado actual de proyecciones de gasto social en Costa Rica a cargo del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional. Les recuerdo que esta conferencia de prensa está siendo grabada. Además, que cualquier pregunta que deseen realizar sobre el tema pueden escribirla en el chat y con mucho gusto las realizaremos al finalizar la conferencia de prensa. En esta oportunidad nos acompañan en la mesa principal el máster Marco Otoya Chavarría, director general del CIMPE, el máster Emanuel Agüero Quesada, economista del CIMPE. Escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del señor Marco Otoya. Adelante. Muchas gracias, Maribel. Muy buenos días a todas y todos que hoy nos acompañan en esta ocasión, pues tanto acá en la sala como por los diferentes medios de comunicación social, como las redes sociales. En esta ocasión hemos, como ya lo hemos venido haciendo con relativa periodicidad, entre 3 a 4 meses, nos ha interesado mostrarle a la comunidad nacional un avance del estado de la situación macroeconómica del país a partir de proyecciones y estimaciones propias. En este caso, pues el día de hoy vamos a tratar el tema del crecimiento económico, pero también cómo el crecimiento de los diferentes socios comerciales está teniendo efecto o incidiendo en esa tasa de crecimiento que pronosticamos para este año y para el próximo. También hemos incorporado el análisis, como siempre lo hemos hecho, de la inflación, es decir, el aumento en el nivel de los precios que esperamos para este año y el próximo, además de cómo algunas de las variables económicas se están moviendo y qué implicaciones pueden tener eso en los consumidores o en las empresas, tales como la tasa de política monetaria y la tasa de interés. Además, en este informe hemos incorporado un análisis desde la perspectiva fiscal con algunos escenarios que tienden a analizar el comportamiento de la deuda y la relación con los ingresos fiscales para tener un panorama del tema o del equilibrio fiscal, no solo en la coyuntura pues actual, sino de cara a diferentes escenarios. Adicionalmente, en este informe, como lo haremos a continuación, nos hemos dado la tarea de hacer un análisis del gasto social público, que si bien es cierto lo llamamos gasto social, hay que entenderlo como una inversión social en los diferentes sectores, como el sector salud, en la educación, en la protección social, que usualmente atiende a sectores vulnerables o en condiciones de vulnerabilidad o pobreza. Entonces, desde esta perspectiva, la actividad que hemos planeado el día de hoy se orienta en ese sentido. Voy a dar la palabra en este caso para que don Emanuel Agüero comience contándonos un poco qué es lo que esperamos en términos de la economía nacional para este año. Muchas gracias, Marco. Básicamente el análisis lo hacemos desde distintas ópticas. Iniciamos con la actividad económica, pasamos también a ver un poco la política monetaria y finalmente la parte fiscal y cerramos con el tema del gasto social. En términos de la actividad económica es importante siempre desprender esos dos grandes sectores, el sector externo y el sector doméstico. Y justamente es así como queremos ir viendo cómo cada uno de los indicadores más importantes de la actividad doméstica pueden impactar grandes variables económicas, como por ejemplo el consumo, la inversión, las exportaciones. Y en el caso costarricense, pues se destaca que durante estos, digamos que cerca de 2 años, hemos tenido un sector de consumo muy explicado precisamente por un mayor crecimiento en el ingreso de los hogares, pero en este año hemos tenido una variante muy importante y es que el crédito en dólares se ha venido a acelerar y lo que explica gran parte de ese aumento en el crédito se debe principalmente a una caída en el tipo de cambio que al final de cuentas termina impactando
en una menor cuota por cada crédito que toman los hogares. Esto es muy importante destacar porque el ingreso disponible se ha venido a perder fuerza. Entonces, ese crédito pues está compensando un poco esa desaceleración en el ingreso disponible para poder seguir alimentando un consumo bastante acelerado. Ahora, ¿dónde se ha venido a colocar un poco más ese crédito? Se destacan sobre todo 4 sectores muy importantes: el sector servicios, el consumo, el turismo y además de eso el sector turismo. Todos estos al final se asocian mucho con actividades terciarias, es decir, con servicios, mientras que todos estos sectores asociados como por ejemplo con la industria primaria, me refiero a la ganadería, a la pesca, a la agricultura, sí más bien han tenido un comportamiento opuesto, es decir, el crédito ahí más bien está disminuyendo. Eso es importante destacar porque al final de cuentas lo que hemos venido observando con la actividad económica costarricense, no solamente en este año, sino a lo largo de muchos años atrás, es que poco a poco se ha venido migrando hacia una economía más enfocada en servicios. Y eso evidentemente pues nos va haciendo un país donde tiene también una alta dependencia del sector externo. De hecho, al descomponer justamente el crecimiento de las actividades económicas, lo mismo que se observan, aparte de colocación de créditos, es lo mismo que observamos en la forma en cómo las empresas producen, ¿verdad? Un sector servicios cada vez más fuerte, pero también un sector muy ligado con la parte industrial, pues sí perdiendo un poco más de fuerza. Esto es importante a destacar porque cuando compaginamos un poco esto con la situación externa, es decir, tenemos en resumen una economía costarricense donde el crédito se viene acelerando, se viene focalizando en la parte de servicios. ¿Qué pasa con el sector externo? El sector externo tiene un panorama donde sus actividades, como por ejemplo las zonas francas, las exportaciones ligadas con estos, pues han venido desacelerándose, ¿verdad? Que de alguna forma es algo esperado precisamente por las perspectivas que se tienen para la economía mundial. Para el próximo año, el Fondo Monetario Internacional está proyectando que la economía norteamericana, que es nuestro principal socio comercial, ya no va a estar creciendo en esos ritmos de un 3, 2,5%, sino que más bien va a crecer la mitad de lo que lo venía haciendo, cerca de un 1%. Eso lo vemos muy contexto global, pero al final de cuentas incide sobre la economía costarricense, precisamente por lo que les acabo de comentar. Somos un país que cada vez, al moverse más a los servicios, nos vamos ligando cada vez a zonas francas y nos vamos pues teniendo un vínculo muy importante con el sector externo. Misma situación sucede con China, mientras que la economía europea pues sí más bien viene acelerando gradualmente su ritmo de crecimiento, pero a tasas muy chiquititas, 0,5, 1%, 1,5%. ¿Y por qué digo chiquititas? Porque Estados Unidos crece al 3%, Costa Rica crece al 4,5%. Entonces, evidentemente, pues Europa va de pocos, pero nuestro principal socio comercial sí se espera que tenga una desaceleración. De hecho, si hacemos un doble clic en la economía norteamericana, que eso es algo que se viene comentando mucho en medios de comunicación internacionales, ¿está Estados Unidos expuesto a una recesión próximamente? Desde nuestra perspectiva es más una desaceleración que una recesión como tal. Y eso precisamente porque los niveles de empleo o su tasa de desempleo pues en el último reporte que fue en julio, aumentó ligeramente y ese aumento el mercado financiero lo tomó como una medida de mucha precaución. No obstante, cuando vemos la fotografía más en el tiempo, vemos que esta tasa de desempleo que se terminó publicando justamente en ese día está muy alineada al promedio que se venía observando en los últimos 10 años, ¿verdad? Con excepción de la pandemia, que evidentemente pues, fue un escenario muy particular. Otro elemento que resulta muy importante es lo que hace la Reserva Federal de Atlanta. El Banco Central de Estados Unidos tiene varias sedes y una de esas, que es la de Atlanta, ellos tienen un indicador muy interesante y es que semana a semana van midiendo la actividad económica norteamericana. Y en sus últimas actualizaciones siguen mostrando que Estados Unidos está creciendo a ritmos de un 2%. Recordemos que Estados Unidos, su nivel potencial es de ahí, ¿verdad? Porque si lo comparamos contra Costa Rica, un 2% es la mitad de lo que nosotros venimos haciendo. Pero para el nivel de capacidad productiva que tiene la economía norteamericana en estos momentos es un 2%, lo cual es bastante pues, estable para el caso justamente de ellos.
Cuando tomamos todos estos indicadores, un sector doméstico que sí se viene pues con un ritmo de crecimiento sostenido, muy explicado por el crédito, ¿verdad? Y de alguna forma un ingreso disponible que va a un ritmo más desacelerado, y un contexto internacional donde se espera que la economía global crezca menos, estamos proyectando que para este 2024 la economía va a crecer un 4%, lo cual es muy alineado a lo que viene observando el Banco Central y otras firmas consultoras, pero sí para el próximo año vemos una economía costarricense sí más desacelerada a un 3,5%. Tomen en cuenta que el principal elemento que está jugando acá es el contexto internacional y también un sector, un consumo que ya debería empezar a tener un mayor, o mejor dicho, un menor dinamismo, precisamente por el menor crecimiento en el ingreso disponible de los hogares. ¿Cómo vemos el panorama desde la óptica desde el Banco Central y la inflación? Esto resulta muy importante porque ha existido un gran debate de que la inflación está muy baja en Costa Rica y que eso pues podría dar margen de bajar tasas de interés. ¿Qué pasa con la inflación? Durante el último 2 años y medio, 2 años, la inflación costarricense estuvo muy cercana al 0%. Hay dos componentes que explican mucho la variación de precios en Costa Rica. Uno es el componente de alimentos y el otro es el componente de transporte. Y cuando me refiero a transporte es todas las tarifas ligadas con transporte público, gasolinas, servicios de logística, transporte privados. Y lo que pasó es que estos dos componentes casi no aumentaron de precio el año anterior. Este 2024 ya vienen tomando un poco más de recuperación, principalmente el de alimentos. Alimentos es lo que ya viene tomando un poco más de fuerza. No obstante, el de transporte sí se ha mantenido relativamente estable. Y la razón de eso es justamente lo que vemos en este gráfico que está acá en el lado derecho de la pantalla, la línea azul, que es el precio internacional del petróleo, que ha estado oscilando alrededor de los $80 el barril. Esto es hasta ahora, porque este precio, como ustedes podrán saber, es muy dependiente del contexto geopolítico internacional y eso es totalmente impredecible. Sucede una invasión de algún país o algo por el estilo y ya el panorama cambia por completo. Pero de momento se ha mantenido bastante estable y lo que más se viene recuperando son los precios de los alimentos. En medio de ese contexto, el Banco Central ha sostenido que su inflación va a regresar, la inflación va a regresar al rango meta en este año 2024. Sin embargo, creemos que eso todavía no va a ser así y la recuperación sobre los precios va a ser mucho más paulatina, a excepción de que suceda un tema geopolítico, se suba el precio del petróleo y eso termine, digámoslo así, contagiando todo el precio del transporte público, las tarifas de los combustibles, que ahí sí se vería reflejado en la inflación de Costa Rica. De esa forma, es hasta el 2025 que vemos que la inflación debería estar regresando sobre su rango meta, ¿verdad? De modo que deberíamos de tener contextos de inflación bastante bajo. Ahora, ¿qué es lo que está esperando la encuesta y el público en general? Esto es basado en la encuesta de expectativas que hace el Banco Central de Costa Rica. Esto es un punto, digámoslo así, positivo a destacar, es que el público sigue dentro del rango meta y eso lo que da una señal es que se le cree al Banco Central que la meta en algún momento, perdón, la inflación va a estar en algún momento dentro de la meta. Situación más crítica sería si está por encima, si está por debajo, porque es un Banco Central que no tiene absolutamente nada de credibilidad. Pero en este gráfico que viene acá, ese proceso de recuperación, como ustedes lo pueden ver, ha sido muy lento. 0% es donde está anclado, muy por debajo de la meta del Banco Central, que es justamente alrededor de un 2-4%. Y lo que les acabo justamente de mencionar, eso no esperamos que suceda, sino que hasta el próximo año, ¿verdad? En medio de eso, ¿qué podríamos esperar del Banco Central sobre las tasas de interés? Que es algo que incide sumamente dentro de las tasas de interés del resto del sistema financiero. El Banco Central, si algo pues ha venido
observándose es que en las últimas reuniones ha detenido las disminuciones en tasas de interés. Cuando me refiero a sus reuniones es la reunión de junta directiva donde justamente toman las decisiones para ver si bajan, mantienen o suben la tasa de interés de referencia, que se le conoce como la tasa de política monetaria. Y justamente en las últimas dos reuniones manifestaban cierto temor con la inflación, a pesar de que esto todavía lo vemos que va a ser muy, muy paulatino. Y han tomado la decisión entonces de quedarse en 4,75 y de ahí pues no bajar más. Desde nuestra perspectiva, existe margen para bajar un poco más las tasas de interés, pero sí creemos que el Banco Central, a lo sumo, lo va a bajar una vez más, ¿verdad? Una cosa es lo que creemos nosotros, que hay margen para bajar, y otra cosa es lo que creemos que vaya a hacer el Banco Central, que es una disminución únicamente por el resto del año. Eso quiere decir que tasas de interés se deberían de mantener en niveles muy similares a lo que venimos observando en este momento. Algo de lo que ha apuntado mucho Roger Madrigal, presidente del Banco Central, es tenemos mucha dependencia de lo que hace el Banco Central de Estados Unidos. Si ellos suben tasas de interés, nos limitan a nosotros. Si ellos bajan tasas de interés, podemos tener margen para hacerlo. ¿Qué es lo que dice la Reserva Federal entonces en este momento? Y es que han sido un poquito cautelosos con la baja en las tasas, principalmente porque Estados Unidos, la inflación no ha tenido el mismo comportamiento como en Costa Rica. Costa Rica está en 0, la de ellos está en un 3% alrededor, ¿verdad? Y eso les ha limitado poder bajar las tasas de interés, ¿verdad? Ahora, en este contexto de una economía norteamericana que se está desacelerando, es muy probable que sí lo haga, ¿verdad? Que lo haga ya sea en una o dos ocasiones en septiembre y en diciembre. Por eso también quisimos poner un poquito un comparativo de qué es lo que dice cada banco central, justamente acá, donde el Banco Central nuestro está siendo un poquito más cauteloso con la inflación, ven presiones al alza y no tienen tanto apetito para bajar tasas de interés. Mientras que la Reserva Federal está con un apetito de bajar tasas, pero también con cierta cautela, esperando cifras de actividad económica, cifras de empleo, para ver si tienen margen o más bien para ver si aceleran esa baja o si se quedan con lo que están esperando para septiembre y diciembre. Entonces, como podemos ver, la política monetaria de los bancos centrales, cuando digo estos dos bancos centrales me refiero al de Costa Rica y al de Estados Unidos, pues ambos se mueven en direcciones un poco distintas. Costa Rica ya un poco más tasas de interés estables, mientras que la Reserva Federal podría irse moviendo a un contexto de bajar tasas de interés en los próximos meses. Dicho esto, ¿cómo se comporta la política fiscal? La política fiscal ha tenido grandes temas de discusión, principalmente por dos factores. El primero es que los ingresos del gobierno se han desacelerado y el segundo es que el gasto público sigue disminuyendo, sobre todo en lo que se refiere al gasto más social, ¿verdad? Desde esta óptica, ¿qué estamos observando? Bueno, primero, algo que ustedes probablemente ya han visto en muchos foros es los ingresos tributarios están perdiendo fuerza, ¿verdad? Para este año incluso esperamos casi una caída de 1 punto del PIB, que eso es un monto bastante importante, ¿verdad? Principalmente porque si algo se ha buscado con la reforma del 2018 es que los ingresos tributarios estuviesen alrededor de un 13,5, 14 puntos del PIB. Ahorita estamos en 12 puntos, ¿verdad? Lo cual evidentemente da el tema para entender cuáles son las causas del porqué. Desde el 2022 se pierde fuerza en los ingresos tributarios y esto se ve todavía más evidente para el 2024. Por su parte, el gasto total tenía un niveles del 2020 en 23 puntos del PIB y ahí ha venido disminuyendo, principalmente por la regla fiscal, y para este año se espera poquito menos de 18 puntos del PIB. ¿Cómo se ve eso en términos del balance del gobierno? Pues todavía un balance financiero negativo de 3 puntos y que la deuda sí viene disminuyendo paulatinamente. El momento más fuerte de disminución de deuda fue en el 2022 y a partir de ahí pues ha perdido un poquito más de fuerza. ¿Por qué la deuda es tan importante de darle seguimiento? Porque es justo ahí donde el Fondo Monetario Internacional nos está observando
en cuanto a la capacidad que tenemos para hacer ajustes. Eso desde la óptica externa. Y desde la óptica interna es muy importante porque la regla fiscal de gasto está condicionada a la deuda. Es decir, entre más alta sea la deuda, más fricción va a poner la regla fiscal. Si está por debajo del 60, va a permitir pues, tener mayor flexibilidad con la inversión pública, lo cual es un elemento sumamente importante para el crecimiento económico de largo plazo de Costa Rica. ¿Cuándo creemos que va a estar por debajo del 60? Hasta el próximo año, pero eso va a implicar que va a tener un efecto positivo en el presupuesto nacional hasta el 2026, ¿verdad? Entonces, es un tema que va sumamente paulatino. Algo que nos interesó hacer es entender un poco más el tema de los ingresos, y bueno, y Marco, como mencionó, va a estar mucho con la parte de gasto social, pero ¿cuáles son esos ingresos que más se han afectado, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos 12 meses. Hay dos en particular que han perdido mucha fuerza. El primero es el ingreso por los impuestos a las sociedades jurídicas, ¿verdad? Que es un poco el impuesto a las ganancias de las empresas, el de renta de las empresas. Se ha perdido bastante fuerza y es el que explica mayoritariamente la caída de los ingresos del gobierno. En una segunda línea están los ingresos de los impuestos a la propiedad, que ahorita voy a mencionar un tema importante que se dio un ajuste ahí. Y un poco, en un tercer lugar, el impuesto de ventas, el famoso IVA, también ha venido perdiendo fuerza. Esos tres son los que explican la mayor caída de los ingresos del gobierno respecto al 2023, ¿verdad? Ambos como porcentajes del Producto Interno Bruto. Desde nuestro punto de vista, ¿dónde están los motivos de la caída de cada uno de esos ingresos? De hecho, han caído en cerca de medio punto del PIB, cerca de 0,5 puntos del PIB, principalmente por temas administrativos y cambios en la ley. Por ejemplo, el impuesto sobre que mencionaba de la propiedad, se hizo una reducción en la tasa impositiva el año pasado y eso ha implicado que tenga una menor recaudación el gobierno. Y hay temas administrativos también, como en el caso de las ganancias de las empresas, donde pues ha habido una acumulación muy fuerte de créditos fiscales, que esto le ha venido a afectar al gobierno, lo cual podría ser un área de oportunidad dentro de la reforma fiscal, ¿verdad? La sobreacumulación de créditos fiscales. Y el otro factor que juega ahí también, pues es el tipo de cambio, principalmente para el impuesto de ventas, ¿verdad? El impuesto de ventas, recuerden que tiene un factor muy importante a nivel de importación. Muchos de lo que se vende en el país es importado, entonces ese es otro factor que llega a jugar un rol trascendental dentro de los ingresos del gobierno. En ese contexto hicimos algunas pequeñas simulaciones, principalmente es en el sentido de qué pasaría si esta recaudación se sigue afectando año tras año, cómo impactaría la deuda y qué pasaría si más bien se recupera y la deuda ya empieza como a no verse tan afectada. El elemento más importante no es tanto en este año, si la recaudación se sigue desacelerando, es para el próximo año. ¿Y dónde lo vemos? Principalmente en este gráfico, que es la deuda, en donde se ve que en el 2025 ya se marca una gran diferencia en un escenario como el naranja, que es ingresos que siguen cayendo, a un escenario como el verde, que es los ingresos ya se recuperan. Es la deuda quien se ve perjudicado. ¿Y dónde se ve eso también reflejado? En la regla fiscal, porque le va a atar o va a generar más fricción aún sobre el presupuesto nacional. Entonces, este tema de los ingresos del gobierno es algo muy importante que no solamente se debe asociar con la parte cambiaria, sino también con la parte en cómo funciona operativa y administrativamente la reforma fiscal, que pueden haber oportunidades importantes ahí para mejora. Para cerrar con el contexto macroeconómico, me gustaría mencionar un par de temas con el tipo de cambio. En el informe pasado hicimos un análisis mucho más detallado de esto. En esta vez quisimos concentrarnos en la parte de ingresos del gobierno y gasto social, pero igual tenemos acá un poquito qué es lo que creemos que pueda pasar y qué es lo que estamos observando también con los indicadores en general. En términos generales, el tipo de cambio, como ustedes lo han venido observando, se ha mantenido
relativamente estable en los últimos, digamos que 2 meses, con algunas oscilaciones de 5, 10 colones. Y lo que también se observa es la sobreacumulación de reservas internacionales que ha tenido el Banco Central, 14 puntos del PIB, ¿verdad? Ellos han manifestado que su objetivo es que esté entre 12 y 14 puntos del PIB. Pero ¿cuáles son los factores que pues han llevado este tipo de cambio a niveles tan bajos de lo que imaginábamos, por ejemplo, en 2022, que casi llega a tocar los 700 colones en Monex y en ventanillas incluso hasta lo superó? Básicamente han habido 4 factores que nos parecen muy importantes. El primero es el riesgo país que ha tenido Costa Rica, pues ha venido a disminuir, ¿verdad? Y ese riesgo país se transforma en una mayor inversión extranjera directa hacia Costa Rica. Y eso es una gran entrada de capitales muy fuertes. Eso por un lado. El otro elemento es los saldos en dólares que ha tenido el sector público no financiero. Es decir, ¿qué tanto dólar tiene el gobierno para guardar y qué tanto dólar tiene el gobierno para gastar? Su saldo ha sido positivo. Y eso principalmente se debe por créditos externos asociados a eurobonos, a instituciones multilaterales, y también un tema que es importante es Recope ha tenido una menor factura petrolera, porque el precio ha sido un poco más estable y evidentemente un tipo de cambio más bajo lo hace demandar menos dólares. Entonces, esa gestión de caja del sector público financiero también ha favorecido a que no se tenga que solicitar tanto dólares. Y pues ahí también, asociado a esto, el sector privado tiene un contexto muy similar, por el tema que acabo de mencionar de mayor inversión extranjera directa, y hay dos sectores en particular, que es, o mejor llamémoslo así, el sector exportador de servicios, que es todo lo asociado con empresas que dan consultorías en el exterior, también empresas de algunas del sector de zonas francas que dan servicios dentro de la región. Eso ha sido un gran factor para acumular un exceso de divisas en el país, una gran entrada de divisas que se ha marcado sobre todo en el último año, ¿verdad? Ha habido pues por ahí una gran entrada de dólares. Hay un elemento que tal vez, eso lo apuntamos en la última presentación, y hay un componente dentro de las cuentas internacionales que llaman errores y omisiones. Y normalmente siempre se ha dicho que errores y omisiones va a caracterizar todo aquello que un banco central no puede contabilizar. Entonces podrían ser ingresos de actividades ilícitas. Eso pesa cerca de un 2,5%. Es un monto muy pequeño, por lo que me parece que asociar el tipo de cambio con temas ilícitos, pues la verdad es un argumento que no me es tan convincente, sobre todo porque hay otros elementos como la inversión extranjera directa y las exportaciones de servicios que sí realmente han venido pues a generar una gran cantidad de dólares, y es algo que no creemos que se vaya a debilitar en los próximos meses. Por eso estimamos un tipo de cambio que se mantenga a niveles actuales alrededor de los 530 colones. Entonces, eso es un poco la parte, digamos que macroeconómica cruda. Marco, me parece que ya vamos con la parte de gasto social. Entonces, aquí te paso. Si usted me pasas. Si quieres le paso yo la primera. Está bien. Ok, bueno, para continuar un poco con la presentación, una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿qué efectos tienen estas estimaciones en las personas, o qué efectos tienen en las empresas? Que creo que es algo importante que a todos nos debe preocupar, que en alguna medida pues vemos que en temas fiscales pues avanzamos relativamente bien, pero digamos que se comienzan a encender ciertas alertas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pues sí, tenemos un crecimiento, o sea, la economía está creciendo, y uno esperaría que efectivamente ese crecimiento tienda a impactar positivamente el ingreso disponible de los hogares mediante mayor empleo, mediante mayor recaudación, mediante la inversión o inversiones productivas,
encadenamientos y otros, pero empezamos a notar que ese crecimiento cada vez viene siendo menor. Es decir, ahora esperamos un crecimiento de aproximadamente un 4% y para el 2025 estamos esperando un crecimiento del 3.4%. Entonces, cuando hablamos incluso de que los ingresos fiscales comienzan a reducirse y notamos que la producción también comienza a desacelerarse esa tasa de crecimiento, pues es de preocuparnos en el sentido de mejorar, digámoslo así, la condición fiscal que tanto nos ha preocupado en este momento. También importante tener en cuenta que nuestros principales socios comerciales comienzan a mantener o a mostrar signos de desaceleración en su economía y eso evidentemente va a afectarnos principalmente en materia del sector exportador. Eso va a significar menos ingresos por el lado de las exportaciones. Una economía que en términos de crecimiento observamos que está dinamizada por el lado del consumo y por el lado del crédito, que acá un poco nuestra preocupación es el crédito hacia qué sectores. En gran medida este crédito también está enfocado no necesariamente a actividades digámoslo así, productivas, sino muy relacionado a consumo y consumo de bienes no duraderos que generalmente puede ser que no tiendan a incentivar la economía desde el punto de vista productivo y vemos como sectores que eventualmente son fundamentales para el desarrollo en las zonas regionales como la agricultura o la ganadería, para mencionar dos, el crédito en estas zonas más bien o en estos sectores más bien viene disminuyendo. Entonces uno podría decir desde este punto de vista que no observamos pues un crecimiento impulsado en términos del crédito necesariamente o impulsando necesariamente actividades productivas. El otro aspecto que vimos por el lado del crédito es el tema de la dolarización. Gran parte, un porcentaje muy alto de esos créditos están en dólares, lo cual efectivamente es un riesgo para aquellas personas y aquellas empresas que no tienen sus ingresos necesariamente en esta moneda y se enfrentan pues obviamente a un riesgo cambiario en caso de que en el futuro pues el tipo de cambio comience a mostrar una evolución relativamente diferente. El otro aspecto importante a considerar es que dado que no observamos pues una baja significativa en lo que resta del año en la tasa básica pasiva, es muy probable que también los créditos que están asociados, que no observamos una baja en la tasa de política monetaria, es muy probable que los créditos que están asociados a la tasa básica pasiva, dado que esta tasa está vinculada, no muestren una reducción en este año y en el próximo año relativamente importante en materia pues del crédito, tanto pues de consumo como para inversiones. Una mayor inflación obviamente pues puede mostrarnos un mayor aumento en el costo de la vida, dado que llegar a ese 2% o a ese rango de 2%, 4% meta, vemos que va a estar impulsado más hacia una proporción de productos que están enfocados a alimentos o transporte, que son necesariamente los que inciden en términos de los hogares un poco más en el costo de la vida. Ahora bien, para pasar al otro tema que hemos incorporado en este informe, que está relacionado con el gasto social público. Como decía al inicio, digamos, por razones técnicas uno habla de gasto, pero en realidad esto tiene que ver con una inversión que tiene réditos al mediano y largo plazo. Entonces nos dimos a la tarea de observar qué viene pasando con este gasto público social, que al final de cuentas son esos recursos que el país destina en términos de políticas en áreas fundamentales que incluyen la protección social, la educación, que incluyen la salud, la vivienda y actividades culturales. Entonces el objetivo de esto es, bueno, ¿cómo estamos en este momento comparado al porcentaje o al monto que habíamos venido destinando desde hace algún tiempo? Si lo vemos en este gráfico, que es básicamente cuál es el gasto público social que hemos tenido como porcentaje del PIB, notamos que evidentemente ese gasto público social venía mostrando una tendencia creciente en la última década, particularmente entre el 2010 al 2020, pero a partir del 2020 comenzamos a notar un deterioro, es decir, un deterioro en los recursos que estamos destinando para atender estas actividades, para atender protección social, educación, salud, cultura, entre otras. Comienza a caer como porcentaje del PIB y es el más bajo incluso de los últimos 12 años, comparable con la relación que teníamos en el 2009. Ahí podemos ver que para este
año 2022, más bien para el año anterior, teníamos alrededor de un porcentaje de un 21.2% del PIB, cuando el año tras anterior, en 2021, le dedicábamos un 23.4% del PIB. O sea, es una caída significativa en los programas y en las políticas que atienden este tipo de sectores. Ahora, ¿cuánto es el gasto social por persona? También en términos pues, del gasto social por persona comenzamos a ver un deterioro. Vemos que cae significativamente con respecto al 2021, manteniendo un comportamiento muy similar al que había en el 2019. Esto quiere decir que comenzamos a invertir menos por persona en educación, en vivienda, en salud, en protección social, y esto tiene un impacto directo e indirecto significativamente importante en la calidad de vida de las personas. Tiene un impacto importante también en poder atender programas que están enfocados a reducir la pobreza, y definitivamente comienza a afectar más fuerte a aquellos grupos vulnerables. ¿Qué pasa con ese gasto público social por sectores? También se observa evidentemente una tendencia decreciente, con la única excepción que tenemos ahí, que es el gasto que se dedica a cultura y recreación. Prácticamente todos los demás sectores comienzan a mostrar un ajuste a la disminución, una tendencia a la disminución, y lo vamos a ir viendo paulatinamente por cada uno de ellos. ¿Qué pasa con el gasto, particularmente en protección social pública? Como ustedes pueden ver ahí, la tendencia a partir del 2021-2022 ha sido a disminuir. Comenzamos a ver estas relaciones como porcentaje del PIB para que tuviesen algún significado en términos de comparabilidad, y si bien es cierto, en el 2022 le dedicábamos un 17%, ahora en el 2023 llegamos a dedicarle apenas un 14.3%. Algo importante es, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Con quién lo comparamos? Entonces tomamos la relación del gasto que existe para los países de la OCDE, que es un grupo de países del cual formamos parte, y se supone que nuestras políticas de atención social deben estar dirigidas a alcanzar ciertos indicadores más o menos comparables con el promedio de los países que componen esta organización. Ahí vemos que es el gasto, en este caso, en protección social pública de los más bajos de la OCDE, y eso lo que significa es que tenemos un impacto importante en materia de reducción de los recursos a programas como el PANI, o instituciones como el PANI, como el INAMO, como CONAPAN, como el ICODER, para mencionar algunas, pero también en protección social y programas que son de combate y ayuda a la pobreza, como FODESAF, el IMAS y el régimen no contributivo de la Caja. Vean que para los países de la OCDE el promedio anda alrededor del 22.6% para este último año, y nosotros estamos muy por debajo, con apenas un 14.5% del gasto en protección social como porcentaje del PIB. ¿Qué pasa en materia de educación? La dinámica viene siendo relativamente similar. Nos alejamos cada vez más de ese 8% que debe destinarse a la educación pública. Llegamos a niveles que incluso están por debajo de los que recomienda la OCDE, es decir, la recomendación de la OCDE de lo que se debe invertir en educación como porcentaje del PIB es del 6%, y nosotros este año estamos casi cercanos al 5.5% en materia del gasto de la inversión social pública en educación como porcentaje del PIB, y obviamente esto se nota en un deterioro significativo en algunos indicadores que están relacionados al tema educativo. Por ejemplo, los recursos que se transfieren a las juntas de educación en el periodo 2020-2022 vienen mostrando también un deterioro de un 3.6%. Eso significa menos recursos para atender la infraestructura pues, en escuelas, en colegios. Y desde el 2021, además, tenemos un 60% de escuelas que reportan necesidades críticas en reparación y mantenimiento, que si cada vez estamos restringiendo más estos recursos, van a ser mucho más difíciles de atender. También podríamos pensar en algunos otros indicadores, por ejemplo, como la deserción o la exclusión en la educación diversificada, que también viene o muestra una tendencia al deterioro en los últimos años, y por supuesto otros indicadores que tratan de medir la calidad del sistema educativo, como por ejemplo los resultados de las pruebas PISA, en las cuales también notamos que existe un deterioro, digámoslo así, en la calificación y cómo quedamos en comparación con otros países. Esto lo que quiere decir es que un deterioro en el gasto social
público, y en este caso en educación, comienza a tener impacto o un efecto directo o indirecto, pues en temas que tienen que ver con la gestión de la calidad de la educación, pero también con la infraestructura y directamente con las personas. También es importante, de alguna manera, pues mostrar que esa inversión en educación tiene un rédito de verdad importante, no solo en materia del país, sino para las personas, porque es lo que permite también de alguna manera el ascenso social. Y cuando uno ve las estadísticas de ocupación, nos damos cuenta que la ocupación se da o aumenta relativamente una tasa mayor para aquellas personas que logran tener un título, por ejemplo, universitario, con respecto a aquellas que no lo logran alcanzar. Entonces, definitivamente la educación es clave para una mejor inserción en el mercado laboral. En términos del gasto en salud, también notamos que si bien es cierto, la caída no es tan significativa como la tendencia que ha tenido en los últimos años, comenzamos a caer a una tasa también por debajo de lo que sería la recomendación de la OCDE. Nos encontramos alrededor de un 5.77% como porcentaje del PIB, del gasto en materia de salud. Y como inversión por persona estamos invirtiendo alrededor de $1.668 per cápita, que está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que anda alrededor de los $4.000, casi $5.000 en materia de inversión en gasto en salud. Además, la cobertura en términos de servicios básicos, a pesar de que tenemos un buen sistema, notamos que está relativamente inferior. Por ejemplo, el promedio de la OCDE, tenemos una cobertura poblacional en servicios básicos de salud del 91% y en materia de la OCDE está alrededor del 98%. El gasto de bolsillo como porcentaje en salud, pues si bien es cierto, está relativamente un poquito más alto de la OCDE, alrededor de un 21%, respecto a la OCDE, que es del 18%, pero sí notamos que hay otros factores, por ejemplo, que tienen que ver como camas por hospitales, en los cuales el indicador se encuentra muy por debajo, que es alrededor de 1.2 camas de hospitales por cada 1.000 habitantes, comparado a 4.3, que es lo que tenemos en la OCDE. Entonces, desde el punto de vista de la salud, lo que notamos es que un menor gasto puede comenzar a deteriorar aquellos indicadores o aquellos índices en los cuales nos encontramos relativamente bien y, por supuesto, continuar deteriorando aquellos en los cuales mostramos una desventaja comparativa y que, por ejemplo, pues obviamente un menor gasto en salud va a tender a incidir temas que tienen que ver con mayores tiempos de listas de esperas, con capacidad para adquirir equipos, para comprar infraestructura o bien en el deterioro de la calidad de los servicios que se prestan. Para finalizar esta parte, también consideramos qué pasa por el lado de la inversión social pública en temas de vivienda. Igual que en los otros casos, es un deterioro, digamos que en el caso de vivienda, un poquito menor, pero efectivamente, si vemos el gasto social, que es ese gráfico que tenemos ahí con una línea azul en vivienda como porcentaje del PIB, también comienza a disminuirse a partir del 2019, llegando alrededor del 2.25% en el año pasado, pero también hay una caída significativa, por ejemplo, en la cantidad de bonos de vivienda pagados en términos de millones de colones. Si lo vemos a partir del 2020 al 2022, en el 2020 estábamos pagando alrededor de 12.000 millones, casi 13.000 millones de colones en bonos de vivienda, y para el año pasado caen alrededor de los 8.5 millones. Eso significa también pues un impacto importante en aquellos grupos pues más vulnerables y en los programas que tienden a atender la reducción de desigualdades. Entonces, para concluir, un par de reflexiones que, si bien es cierto, venimos creciendo pues a una tasa que a lo mejor se viene desacelerando, hay que tener en cuenta que el crecimiento económico no es lo único que debemos observar. También debemos observar el desarrollo que se materializa en diferentes sectores que tienen que ver con los que ya mencionábamos: educación, protección social, salud, vivienda, infraestructura. Y si la economía crece a una tasa cada vez menor, los recursos que vamos a comenzar a destinarles a esos sectores van a comenzar a disminuir. Como ya decía, pues llama la atención el tema de
de la desmejora, digamos, en la recaudación, algo a lo cual, pues, como país deberíamos enfocar, pues, recursos a mejorar. Y si bien, pues, uno podría observar que desde el punto de vista fiscal pareciera que tenemos un panorama relativamente ventajoso, a partir de las estimaciones y las proyecciones que nos mostraba Emanuel, también vemos que ese panorama relativamente ventajoso es muy sensible a lo que pase con los ingresos y ya hemos ajustado demasiado la parte del gasto y particularmente del gasto público y que se comienza a notar en sectores y en políticas fundamentales para el desarrollo del país. Entonces, con esto básicamente pues terminamos la presentación del informe y quedamos a disposición para preguntas o comentarios. Muchas gracias a don Marco Otoya y a don Emanuel Agüero del Centro Internacional de Política Económica y Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional, por la presentación de este segundo informe de proyecciones macroeconómicas 2024 y el estado actual del gasto social del gasto en Costa Rica. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Si alguna de las personas del público quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat de esta transmisión en vivo. Y ahora vamos a compartir las preguntas del periodista Alfonso Quesada de Multimedios, quien pregunta: ¿se agotaron las vías de cobro de impuestos vía la reforma del 2018? No creo que se hayan agotado. Me parece que es más temas administrativos que la reforma debe de ir optimizándose, ¿verdad? Principalmente con la parte del cobro del impuesto de la renta y los créditos fiscales. De alguna forma, por ese motivo, el próximo año sí creemos que puede darse una ligera recuperación en la parte impositiva, porque esos créditos fiscales que utilizaban las empresas deberían de estarse, pues ya se deberían de haberse agotado. Sin embargo, es algo que se espera que sea cíclico, es decir, cada 4 años que se da de nuevo una acumulación, pues puede suceder lo mismo que lo que sucedió este año, ¿verdad? Entonces son algunos ajustes que se le tienen que dar a la reforma precisamente para que sea más efectiva a nivel de impacto tributario. Siguiente consulta de Multimedios. ¿Creen como expertos que vaya a necesitarse discusión de nuevos tributos? Vamos a ver, consideramos que no necesariamente es una discusión sobre nuevos tributos, sino es lo que uno esperaría, que más bien las personas tengan que pagar más por los diferentes servicios o bienes y servicios que se adquieren. Lo que sí consideramos es que se requieren políticas más concretas que tiendan a estimular el crecimiento económico, de tal forma que los impuestos que ya se cobran, que están relacionados pues al consumo, a la propiedad, etcétera, pues puedan definitivamente incrementarse. La otra parte que nosotros hemos considerado que también podría ser importante en materia de recomendación es una revisión o una optimización también de la regla fiscal. Esto porque, según algunos cálculos que hacemos, pues para el próximo año el presupuesto de las instituciones públicas, particularmente las no financieras, va a estar alrededor de un 3.75% y eso puede limitar para algunas mucho el crecimiento, la inversión y demás. Pero una optimización de la regla podría ser que aquellas instituciones que tal vez no necesariamente tienen total capacidad para ajustar ese crecimiento o ajustarse a ese crecimiento pueda redistribuirse hacia otras instituciones públicas que a lo mejor sí requieren una mayor necesidad de inversión por los temas y sectores que atienden. ¿Quieres agregar algo? Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuánto de la merma mencionada en el ingreso es puro efecto del dólar relativamente más bajo que hace un año? Me imagino que a los ingresos tributarios. Sí, de hecho sí sacamos ese estimado y era alrededor de un 30% de la caída de los ingresos tributarios. El otro peso sí era por el tema de los factores administrativos, ¿verdad? Los créditos fiscales. Y además de eso, recuerden que el impuesto de la propiedad, lo que tiene que ver los vehículos, tuvo un ajuste, ¿verdad? El impuesto se redujo de forma bastante fuerte el año anterior y eso también está repercutiendo, ¿verdad? Entonces hay un tema de ajuste de la ley
otro tema administrativo con el tema, lo que mencionó del área de los créditos fiscales, pero el impacto cambiario desde nuestra perspectiva es un 30% de la caída de los ingresos. No es el 100%. Una pregunta más de la prensa. ¿Siente usted que esta caída complique el efecto que la relación deuda-PIB caiga por debajo del 60% y con ello se impacte el gasto social o el traslado de fondos de destinos específicos en tributos creados con esos propósitos? Si quiere empiezo y espera, toma usted. Evidentemente sí pone más en reto el bajar la deuda por debajo del 60% del PIB, porque eso depende evidentemente de un nivel de balance primario. Cuando hablo de balance primario es la diferencia entre los ingresos y el gasto total sin los intereses de la deuda, ¿verdad? Es más como ese balance operativo del gobierno. Claro está que en la medida que los ingresos tributarios sean más bajos, menor va a ser ese balance y la deuda va a ir desacelerándose más lentamente y justamente se quiere lo contrario, que la deuda pueda irse disminuyendo lo más rápido posible para que esté por debajo del nivel del 60%. Entonces sí llega a impactar pues ese proceso de ajuste fiscal y bueno, el tema también de la regla que ahí va con la parte social que Marco. Sí, bueno, creo que ya Manuel lo resumió bastante bien. Efectivamente, como mostramos en el informe, pues esa relación es muy sensible a lo que pase con los ingresos. Por eso es que tal vez el llamado de atención es generar políticas que tiendan a incentivar la economía, particularmente también en las zonas o regiones más alejadas del país y no necesariamente solo en el área metropolitana, porque si no, si el ajuste no se hace por el lado de los ingresos, se va a seguir haciendo por el lado del gasto y ya hemos comenzado a observar lo que eso está representando en materia de los diferentes sectores que atienden pues políticas sociales importantes. Muchas gracias. Concluida esta fase de preguntas, terminamos esta conferencia de prensa. No sin antes recordarles que puede ubicar más información sobre este tema u otros de los resultados del quehacer de la Universidad Nacional en www.unacomunica.una.ac.cr. ¿Alguien del público desea hacer una pregunta? Sí, yo creo que es fundamental, no sé si se escuchó bien, pero es en términos del crédito, si realmente son necesarias políticas que reorienten el crédito hacia aquellos sectores que están perdiendo, digamos, esa capacidad y que más bien está enfocado a sectores que generan consumo no duradero o inversiones productivas. Entonces creo que sí es muy ateniente pensar en cómo generar políticas para redistribuir o reasignar ese crédito a esos sectores que estamos viendo que además están reduciendo su participación en el crédito total y son sectores que generan encadenamientos o que generan movilidad o dinamizan diferentes regiones, tanto no solo pues en la GAN, sino más bien fuera, porque veíamos en el informe que algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, agricultura, ganadería, que son sectores a los cuales les deberíamos poner atención en términos de la necesidad de recursos que pueden estar teniendo para crecer y para generar encadenamientos en esas zonas. Tenemos otra pregunta del público, adelante. Una pregunta, bueno, efectivamente parece ser que el crecimiento igual, la misma historia de siempre, el sector dinámico, ¿verdad? El sector externo está creciendo. No se dijo nada sobre el sector definitivo. Me imagino que es también una historia que ya sabemos, no crece o crece muy mediocremente. El tema de los salarios es, bueno, hay una recuperación de los salarios, perdón, hay la no recuperación de los salarios aparentemente se está compensando con una mayor capacidad de crédito. Eso es para la población, me imagino, los quintiles de la población que estén en capacidad de poder hacer eso. A mí eso me preocupa, porque se está aprovechando una coyuntura de un dólar barato. No habrá peligro de una burbuja ahí, ¿me entiendes? A mí me parece
que lo que puede sí es observar lo que sucedía en el 2018 y 19. Los niveles de endeudamiento de los hogares eran altos, porque pasamos con el famoso tipo de cambio de los 500 colones. Todo era $2,000, ya sabíamos que eran 1,000,000 de colones, $1,000 ya sabemos que eran 500,000 pesos, y eso entonces sí marcó mucho en que el nivel de endeudamiento se acelerara. Más allá de una burbuja, me parece que es una sensibilidad de los hogares a que en el momento que pueda existir salidas de capital, pueda mermarse el sector exportador, todo ese tipo de cosas que hacen que el tipo de cambio ahorita se mantenga bajo, se detenga, evidentemente pueden hacer que el tipo de cambio suba e impactar los hogares que están en este momento pues adquiriendo bastantes créditos en dólares que como ustedes saben, al final un crédito no es ni la tasa de interés, lo que todo el mundo se fija es en la cuota, y ahorita es evidentemente la cuota sale mucho más cómoda precisamente por esa baja en el tipo de cambio. ¿Tenemos alguna otra participación del público? Bueno, siendo así, entonces concluimos esta conferencia de prensa. Puede ubicar más información en www.unacomunica.una.ac.cr. También puede buscarnos en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Para la Universidad Nacional en general y en mi persona, Maribel Quiroz Jara, fue un gusto contar con su participación en este evento. Les esperamos en nuestra próxima transmisión en vivo. Gracias. Hasta pronto.